Muy bien, aquí Ahora andamos. sí. Ahora sí. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muchas Muy bien, gracias. Ay, gracias. Gracias a ustedes por Contentos esta de haber recibido la invitación. invitación. la invitación hace Dios con completa seguridad. Nosotros estamos muy contentos, de verdad, le damos la hora feliz. Es la hora No, feliz. pues muchas gracias. No, no, no. Muchas gracias a ustedes por haber dicho que sí, porque igual esto es un regalo muy grande que ustedes nos dan. Abrir el corazón, abrir la historia de uno frente a diferentes, o sea, muchas personas no es fácil, pero yo sé que ustedes lo hacen con todo el corazón, como Miguel me lo decía. Entonces, bueno, esperemos que el Espíritu Santo haga su obra y que las personitas que nos escuchen, pues se lleven algo de esta hermosa historia, ¿no? Así es, Así es, Anita. que le estorbemos lo menos posible y que sea él el que hable a través de nosotros y que nos haga decir lo que las personas necesitan escuchar. Así es, completamente de acuerdo. Amén, Pero de antemano, el agradecimiento es también para ustedes, Alex, Anita, Alex, por esta invitación. amén, A ustedes amén. por haber aceptado y bueno, que sea la obra de Dios en la vida de ustedes para que nos cuenten un poquito acerca de Este ustedes. espacio es de ustedes, así que por donde quieran empezar, los pedacitos que nos quieran regalar, yo sé que tienen una historia de amor muy linda, entonces, bienvenidos, por donde quieren empezar. Pues si quieres, el preámbulo o la historia, podemos iniciarla por lo que fue mis, digámosle así, pininos, le decimos aquí en México, mi inicio en la pornografía fue de muy chavo, de muy joven, yo creo que alrededor de los 15, 13, 15 años, y entonces eso detonó una vida, digamos, promiscua, desordenada, con algunos excesos, y de ahí, obviamente, pues no se saciaba mi corazón, seguía existiendo un vacío, a pesar de las relaciones sentimentales que tenía, de las mujeres que conocía, el vacío seguía estando presente y yo seguía engañado. En el fondo, muy en el fondo, mi corazón anhelaba pues vivir conforme a lo que había recibido en casa, una educación tradicional como la Ujú. de Kita, una educación católica y plagada de principios, de ejemplo y mucho amor. Pero pues, tomé decisiones y mis padres respetaron esas decisiones, Ajá. respetaron mi libertad, ¿no? Y fue así que pues no encontré a Dios, seguía yo buscándolo, pero no tenía un verdadero encuentro. Me decía católico, pero no era congruente. Eh, Como diría nuestro Señor Jesucristo, era un hipócrita. Entonces fue así que conozco a Viquita en un encuentro que se unen ambas familias, sus hermanas, hermanos, mis hermanos y yo, aquí en Querétaro, México. Y bueno, ahí es cuando esto empieza a gestarse, empieza a nacer una bonita y se empieza a dar una bonita amistad entre ella y yo. Qué hermoso. Miguel, dice ahorita que sentía un vacío muy grande. Es que muchas personas creen en ese mundo desordenado que todas esas cosas del mundo los van a llenar y los van a llenar y por eso es que eso como que no para. Porque entonces primero hay fuertes y si tienen una pareja entonces empiezan a exigirle un montón de temas ahí como con todo lo que ven y lo que viven y ese vacío cada vez es más grande. Yo lo escucho en las personitas que nos escriben, que se sienten como en una especie de cárcel, que hace el vacío que tú te refieres, que por muchas mujeres o hombres que tengan en esa búsqueda, como No que se sienten nada saciados. les basta, entonces cada vez necesitan de más.
Es como darle paliativos a algo que requiere algo más profundo, trascendental. O sea, darle esas probaditas de lo que es felicidad, pero sin que lo sea. Es como tratar de encontrar un exquisito manjar y prácticamente verlo, no probarlo, o probarlo pero no comerlo. Esa es la felicidad que nos vende el mundo y muchas veces es a través del sexo promiscuo, de las relaciones desordenadas, de la propia pornografía, que nos venden una mentira, una, pues, digamos, un placer efímero que prácticamente nos deja vacíos. Y tratamos y seguimos buscando esa felicidad plena, total, verdadera, pero no la encontramos en esa adicción, sino es todo lo contrario. Y entonces cuando llegó esta princesa, cambió como que un clic ahí, cambió algo en ti. Pues sí, sí hubo un clic, o sea, creo que de parte de los dos, pero todavía no era lo suficiente como para ese cambio, o sea, porque él, yo creo por la misma situación, pues un hombre con mucha sed, al igual que todo ser humano, ¿no? Como con mucha sed de amor, porque todos los corazones humanos anhelamos el amor y ser amados, pero como dice Miguelito, lo que hacía era tomar traguitos de agua y al final terminaba siendo insaciable porque era un traguito y otro traguito y entonces como que no estaba dispuesto a dar el paso o tomar el riesgo de comprometerse porque lo que él había probado no lo saciaba por completo. Entonces estaba como que probando de todos los vasos, algo así yo lo podría definir, como que probaba y como que sí, me coqueteaba. Y yo, pues la verdad es que sí me sentía atraída, pero pues entendiendo un poco el proceso del amor, yo decía, esto es atracción y no quiero que llegue a algo más. O sea, no quería alimentar un enamoramiento porque veía que su modo de vida era muy distinto a lo que yo quería construir en mi vida. Y por esa razón, pues nos volvimos amigos, o sea, como que sí había atracción de parte de los dos, pero también había picoteo, ¿no? De ego, o sea, como que él intentaba ver hasta dónde yo llegaba, yo también lo retaba, o sea, porque a veces nuestras llamadas telefónicas era de que, ay, pero es que eres muy mocha, o es que te vas a ir de monja, o sea, como cositas que yo decía, bueno, ¿y para qué sigues hablando conmigo, no? O sea, como qué necesidad de estar picoteando. Y yo por otro lado, pues también, o sea, también le decía, no, pues ve, o sea, ve a buscar lo que estás necesitado o sea, de lo que estás necesitado, ¿no? Porque él también me decía, es que ahora, hoy se usa que las chavas te lleguen y las chavas te digan y tú eres muy a la antigüita y yo así de que, bueno, pues si soy a la antigüita, ¿qué haces hablando conmigo? Entonces, fueron 5 años de este tira y afloje de amistad en donde él sí intentaba algo más, pero que yo también me daba cuenta a través de ciertos comportamientos que tenía esta adicción. Él no me lo confesó, ni tampoco es que yo lo haya descubierto siendo amigos, pero pues había algunos comportamientos que lo evidenciaban, ¿no? Como la manera de mirar, la manera de observar, como un poco esta desconexión emocional, una charla mucho más superficial, muy, ¿cómo decirlo? Como muy cargada a un tema más erótico, o sea, pero un erotismo vulgar a mi manera de verlo. O sea, como que sí se medía, pero no faltaba en nuestras conversaciones algún comentario que, que obviamente pues dejaba entrever qué había en su corazón, ¿no? Además de que se desvelaba muchísimo y no le alcanzaba el tiempo para hacer las cosas porque no había como ese orden interior. Pero aún así, pues me llamaba mucho la atención porque yo veía que estaba en esa búsqueda de la verdad y por eso es que yo decidí continuar con esta relación de amistad hasta que pues empezamos a darnos cuenta que sí podía haber algo más y la manera en la que
pues yo estuve dispuesta a correr el riesgo. O sea, primero era porque yo veía esa disposición en su corazón y por otro lado, porque veía que de verdad él estaba en esa búsqueda de un amor verdadero y me encantaba que fuera tan apasionado, tan entregado. Y otra cosa que me llamaba la atención es que, por ejemplo, cuando íbamos a misa, él no comulgaba, ¿no? Y a lo mejor a muchas personas les hubiera espantado, pero a mí la verdad es que me daba esperanza porque yo decía, bueno, respeta, o sea, respeta la Eucaristía y sabe que no está en gracia y eso me encantó. Y fue lo que me hizo saber que, pues que él, en el fondo, o sea, entendía que estaba viviendo una vida que no era la que su corazón anhelaba y por eso pues no comulgaba. Entonces, para mí ese fue como la puerta de acceso para decir, bueno, ya, fueron 5 años y sí podemos ver la posibilidad de algo más. Y para Miguel fue muy difícil ese cambio, ese compromiso, porque me imagino que había mucha inestabilidad en ti, mucha inseguridad, miedo. Así es, Anita. Mira, es un abismo, literal, no lo puedo definir de otra manera, interior. Es un espacio de mucha oscuridad, de mucha depresión, de mucha inseguridad, mucho frío, frío en el alma, que seguramente muchos de los que nos están escuchando se han de sentir identificados, porque en ese abismo pues estás tú, nada más, tú y tu hedonismo, que es esa búsqueda del placer por el placer, donde sabes que te educaron con base en principios rectos, en una moral álgida, pero que eres esclavo de tu cuerpo, de tu genital, de tus genitales, de tu carne, y ese abismo en el que no puedes tener un autodominio, no puedes salir por ti mismo, evidentemente te hace sentir más miserable. Entonces, si bien le pones un curita, le pones un paliativo, le pones como que una tapadera, quieres tapar el sol con un dedo, cuando te vuelves a relacionar con otra mujer o vuelves a ver pornografía, vuelves a masturbarte y el vacío, el abismo se va momentáneamente, pero regresa. Y entonces te deprimes y dices, es que no soy, no soy, o sea, yo no quiero ser esta persona que está siendo esclava de sí mismo, de su propia carne. Entonces, sin duda, fueron años en los que yo la veía, sí, la veía con admiración, la veía sin duda con esa atracción, sin duda no una mirada ordenada al amor. Me atraía su cara, me atraía su forma de ser, me atraía otras cosas que yo en otras mujeres no encontraba. Y a la vez me daba miedo comprometerme con una mujer que, si bien mi corazón apuntaba hacia ella, mi corazón decía que ahí estaba mi faro, que ahí estaba mi norte, pero mi carne quería seguir en esa vida promiscua, ¿no? Buscando esa saciedad donde no encontraba saciedad, pero pues la carne no entiende esta adicción no entiende de satisfacción. Tú puedes sentir satisfacción cuando comes, pero cuando estás frente a la adicción de la pornografía, no hay satisfacción. Simplemente hay búsqueda y búsqueda y búsqueda. Y te la vives en esa búsqueda de placer, pero sin sentir satisfacción o plenitud o saciedad. Entonces, era un paso difícil, fue un paso muy complicado, dejar esa vida desordenada y promiscua y decir, ok, es momento. Ella oró mucho por mí, yo oré mucho, fue un año de una cruda y muy difícil renovación, de un inicio a una conversión
que costó mucho, lágrimas y creo horas de auténtica soledad, de soledad ya no interna, sino ya externa, en la cual me refugié en la oración. Si no, no sé qué hubiera sido de mí. Yo creo que hubiera tenido que requerir la ayuda de personas como Viquita, que son expertas, son profesionales del tema de la psicología, en este caso de la familiología, y solamente así hubiera podido salir, pero creo que gracias a la oración, al rezo del Santo Rosario, y obviamente a la oración de ella, de mis padres, creo que pude salir de ese abismo en el cual me encontraba y pude ciertamente dar el paso. Y fue ahí cuando comienza un cortejo a la antigüita, como diríamos aquí en México, un cortejo a la vieja usanza, tradicional, ¿no? De cederle la pared cuando vamos caminando en la calle, abrirle la puerta del automóvil, no empezar a comer hasta que ella empezara a comer. O sea, cuestiones que ya había, perdónenme por el término, había mamado en casa de papá y mamá, de la formación que me habían dado mamá y papá, pero pues el mundo te hace que se te olvide todo eso y que te concentres en lo hedonista, ¿no? Sí, bueno, y también estaba leyendo un comentario, ¿no? O sea, una chava, no recuerdo el nombre porque ya pasó el comentario, pero decía, me siento identificada, pero yo no me siento con el deber de salvarlo. Y no se trata de eso, porque en realidad yo siempre que me sentía con el deber de salvarlo, digo, y si lo hubiera sentido así, hubiera empezado una relación de mucha codependencia que no hubiera funcionado. Más bien yo lo que veía y que pues me dio pie a dar el siguiente paso, pero ya después de varios años, fue su disposición, porque si bien es cierto, obviamente es una adicción que causa mucho daño, es una conducta insana que por supuesto puede destruir la relación, pero pues ¿quién de nosotros no tenemos heridas, ¿no? Yo también tenía mis propias heridas y esas heridas que me llevaban a tener comportamientos insanos, menos visibles que a lo mejor los de él, pero yo lo que veía en él era esas ganas de luchar, esas ganas de salir. Y esas ganas de salir y de luchar, o sea, esa receptividad, ¿no? De realmente aprender a amar, como dice la frase de amanecer, ¿no? De saber querer cómo para saber amar, ¿no? Quiero saber querer y quiero querer saber, o sea, quiero querer saber cómo, porque yo sí veía el que quiero, así como yo me sentí identificada muchas veces en que esos comportamientos insanos también los quería, bueno, los quería erradicar, y como dice aquí otra amiga, ¿no? Digo, otra chica que se conectó, era humildad, o sea, creo que la humildad es la base y es el cimiento de cualquier otra virtud, es decir, cualquier valor que tú quieras hacer vida, requiere de humildad, y yo veía eso en Miguelito, humildad, porque aunque no reconocía o sea, porque yo tampoco le pedí que confesara si era adicto a la pornografía, porque se me hacía que no iba a funcionar, más bien yo veía esa apertura a conocer lo que significaba el verdadero amor. Y entonces lo invitaba a participar en algunos apostolados, y a través de esos apostolados, estudiando teología del cuerpo, que era algo que yo ya había, por gracia de Dios, descubierto, estudiando teología del cuerpo, pues él mismo se iba a ir convenciendo de lo que era el amor y de por qué la pornografía no iba a contribuir a que el amor creciera, sino por el contrario, lo podía frenar, ¿no? O sea, porque la verdad, pues habla por sí misma, ¿no? La verdad se defiende, y aquí el reto de cualquier relación no es salvar al otro, sino ser luz para el otro, y que el otro a su vez sea luz para ti. Entonces yo aprendía de su humildad, yo aprendía de su esfuerzo, yo aprendía de sus ganas, y al mismo tiempo, pues nos poníamos los medios. Aunque de inicio no fue un tema que habláramos abiertamente, o sea, yo no le decía, oye, eres adicto a la pornografía, ya me di cuenta, y él me decía, oye, soy adicto. Al inicio no, al inicio más bien era a través de darnos, de salir de nosotros, de aprender del amor, de hablar de los beneficios del amor,
y de las cualidades de ese amor, que es total, que es fiel, que es fecundo, como tratando de reflexionar los dos qué significa la totalidad, la fidelidad, la fecundidad, y es a través de esa reflexión que él iba sacando la conclusión de que tenía que hacer a un lado la pornografía para de verdad saborear ese amor que leíamos que tenía bueno, o sea, ese amor que tiene frutos, ¿no? Y para saborear ese amor del que yo le platicaba y del que leíamos e incluso del que dábamos talleres. Entonces, fue de ahí que él solo se convenció de que era necesario y obviamente lo que yo hacía era poner medios. Y es ahí donde, no, te iba a comentar, es ahí donde, Viquita, cuando empezamos a andar, a ser novios, me refiero, ella, recuerdo en nuestras primera o segunda charla, después de haberle propuesto ser novios con un anillo de plata y una piedra de circonia en medio, en el centro del estadio de fútbol de los Gallos de Querétaro, me hinqué y le propuse que fuera mi novia. Al día siguiente, creo, tuvimos una charla, al siguiente fin, porque yo vivía en la Ciudad de México y ella aquí en Querétaro. Entonces, al siguiente fin que vine, tuvimos una charla donde me dijo, Miguelito, en esta relación no va a haber sexo. Y yo, gracias, sí, claro, sí, no te preocupes. Y ella, ¿cómo? O sea, ella esperaba que le dijera, no, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Yo en mis relaciones todas he tenido sexo, así es que si no hay sexo, aquí la dejamos. Ella esperaba eso, esa respuesta de mí. Pero hasta sorpresa para ella. Sí, pero el que se expresó ahí fue mi alma, mi corazón que anhelaba ya una relación casta, una relación de cara a Dios. Sí, porque eso me lo dijo y enseguida, o sea, cambió su cara y dice, pero ¿cómo le voy a hacer? O sea, es que, ¿estás de acuerdo? Es que tengo tanta edad y va a ser muy difícil para mí, ¿qué vamos a hacer? ¿Y estás segura que quieres andar conmigo? Yo le dije, no, pues, seguro, o sea, yo estoy seguro, o sea, con estas condiciones son las que van a contribuir a que nuestro amor florezca. Y me dijo, pero es que, ¿cómo le vamos a hacer? Y yo creo que lo que nos puede ayudar es la oración, pero iremos viendo qué más nos ayuda, ¿no? Entonces, pues sí, y obviamente especificamos, así yo dije, no, pues yo creo lo que me puede ayudar a mí es, no sé, no estar a tantas horas de la noche en el coche tú y yo solos, o como vivíamos los dos solos, bueno, yo vivía sola, él todavía no, pero como yo vivía sola y él venía a verme, yo le decía, bueno, tratamos en la noche de salir con amigos, en fin, o sea, desde el inicio establecimos los medios porque yo le decía, tú me atraes, yo te atraigo, obviamente estamos sanos los dos, o sea, hay un eros, una energía interna que quiere fusionarnos, que quiere unirnos, que se siente increíble, pero que sabemos que todavía no estamos en el contexto ideal, o sea, apenas nos vamos a conocer ahora como novios, y para proteger esta relación que inicia, pues tenemos que ver qué es lo que le va a funcionar, ¿no? Entendiendo que ya éramos un nuevo fenómeno, ya había un nosotros, y teníamos que tener muy claro qué era lo que a ese nosotros le iba a ser útil para crecer en el amor. La prueba. Esa sí fue la prueba de oro para Miguel. O sea, no, y pusimos más medios. Por ejemplo, nuestro primer beso fue a los 3 meses de haber empezado a ser novios. Nuestra regla eran 0 besos apasionados. Obviamente procurar estar siempre acompañados. O sea, es decir, pusimos los medios para que realmente cuando hubiera una entrega de alma y cuerpo fuera plena y total y verdadera y no simplemente parte de un enamoramiento. Entonces, es así como fuimos construyendo un amor. No solamente nos dejamos llevar por el momento, por las emociones, por los sentimientos, sino realmente queríamos construir un verdadero, puro y auténtico amor. Pero ahorita que Viquita mencionó de que yo no le confesé que era adicto a la pornografía, si bien no era, digamos, mi obligación,
diría un sacerdote, los pecados al confesor. Y cuando, no por esto le digo a todos los que nos están escuchando, no se lo digas a tu novia, no, es algo que es un secreto vergonzoso, que sin duda pocos tienen el corazón, la caridad para acoger esa confesión, esa vulnerabilidad del otro. Entonces, obviamente, cuando ya son esposos, no puedes no decirle a tu esposa, a tu esposo, que eres adicto a la pornografía. Pero en el caso de los novios, sí hay que platicarlo con tu director espiritual, con algún amigo o amiga, para que te aconsejen en qué momento es el idóneo, porque hemos sabido de amistades o personas que hicieron eso, que le confesaron a su pareja, a su novia, principalmente eran hombres que le confesaban a su novia que eran adictos a la pornografía y se llenaban de miedo, la chica se llenaba de miedo y en algunos casos terminaba con la relación. Entonces, por eso digo que hay que buscar el consejo, la asesoría, hay que medir o hay que conocer a la persona a la que le vas a confesar ese sucio secreto. Si es tu novia, sí hay que, yo creo, considero, pues, buscar la iluminación, el consejo de un sacerdote para saber si es prudente, conveniente hacérselo saber. Y creo que también, pues, el hecho de que tú te enteres como mujer o como varón que tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia ve pornografía, o sea, no, o sea, lo primero que hay que hacer es, o sea, no condenarlo, sino que entender que el ser humano es más que su comportamiento, darte cuenta desde tu miseria que tú también tienes comportamientos insanos, que tú también tienes tus enemigos domésticos con los que tienes que estar lidiando todos los días. A veces pueden ser no tan visibles y por lo tanto puedes tú no sentir tanta vergüenza como el hecho de exponerte y decir miro pornografía, porque como dice Miguelito, es algo que genera mucha vergüenza en quien tiene esa adicción. No condenarlo y no por eso que así se va a quedar, que no puede cambiar. No se trata de tú salvarlo, sino ver también cuál es la disposición del otro para comprender que en realidad al primero que le afecta es a él. En segundo lugar, cuando ya hay una relación, a ti. Y en tercero, a tu relación. Entonces, no hay ningún beneficio en mirar pornografía. Si hubiera un beneficio, al menos a nivel personal, pues entonces enhorabuena y adelante, pero el amor es exigir lo mejor del amado, pero exigirlo de manera muy estratégica, o sea, es un afecto efectivo, o sea, ¿qué es lo que realmente va a ayudar? Porque si yo nada más le expongo su error, obviamente le voy a hacer sentir vergüenza, lo voy a lo mejor hacer sentir humillado y no voy a lograr absolutamente nada, sino más bien que caiga en el desaliento. Y en un desaliento que, como todo desaliento, es estéril, porque no se logra absolutamente nada del desaliento, sino más bien al contrario, la desesperanza, la desilusión, la inseguridad. Entonces, por eso mi estrategia más bien es como, por ejemplo, cuando se trata incluso de una persona con un problema de diabetes, que no es lo mismo, ¿no? O sea, obviamente la diabetes es una enfermedad, la adicción es un vicio, es un comportamiento insano, un hábito malo, dañino, pero aquí el tema es como lo harías con una persona de diabetes, ¿no? Es decirle, es que no puedes comerte este pastel delicioso, es que mira, está deliciosísimo, pero tiene muchísima azúcar y tú tienes desnivelada el azúcar y qué mal, no lo comas. O sea, pero todo el tiempo le estás hablando de pastel, que es algo que le gusta, que se le antoja, porque el pastel es bueno, o sea, el pastel es bueno. Esta persona que tiene esta adicción a la pornografía, pues evidentemente es porque tiene un eros, tiene, o sea, esa necesidad de encontrar esa belleza en el cuerpo, pero lo entiende de una manera desordenada, pero ahí está ese anhelo de bien, de belleza, de bondad. Entonces, obviamente si le dices, no, es que esto está mal, y no, y de esta manera no puedes mirar, y entonces, lejos de ayudarlo,
lo encapsulas, lo encarcelas, porque entonces más bien él termina confundiéndose más, cree que no es digno del amor porque no sabe lo que es lo que es amar, que no va a aprender a mirar. Entonces más bien es cambiarle la perspectiva, como lo harías con un diabético, y decirle, mira, es que si comes sanamente y en vez no sé, te nutres de manzana, esta ensalada, tú te vas a sentir de esta manera y vas a rendir y vas a tener energías. Entonces, es hablarle más bien de los beneficios, de aprender a mirar, de los beneficios del Eros, de qué es lo que persigue esa energía, por qué él se siente maravillado por la pornografía, ¿no? O sea, incluso hablar de temas desde dónde surgen las adicciones, qué emoción la detona, para poder trabajar con la raíz. Y desde la raíz. Y no sentir que, o sea, porque si él hubiera creído que con su voluntad era suficiente, pues se hubiera desanimado desde el inicio, porque cuando ya hay un problema de adicción, la voluntad no es suficiente porque la corteza prefrontal se apaga, o sea, la amígdala está tan hiperactiva que la corteza prefrontal se apaga y en ese momento, ¿no? Empieza a funcionar algo que se llama el delta FOSB y la expectativa de bienestar y de dopamina, o sea, porque lo que busca es placer y en ese momento se ofusca y la voluntad se hace a un lado. Entonces es más bien encontrar cuáles son los detonantes, cuál es la raíz, por qué está en busca de esa recompensa, por qué no ha encontrado esa recompensa pues, en la bondad y en la naturaleza y en lo natural, ¿no? de la vida y de lo que Dios nos da. Qué hermoso eso. Y si ya son casados, o sea, si yo, porque tengo varios que me han escrito que han descubierto que su esposa y su esposo, o sea, hombre y mujer, en los dos casos. En los dos casos han descubierto que están viendo pornografía, pero no le hablan ni le dicen nada, sino que están como asustados. Dicen que están cambiando, que ya son otros. Dicen que si será que se volvió un pervertido. Entonces, según lo que dice Vicky, no es alejarnos, no es dar la espalda, es empezar a conversar y decir, mirar por qué esa pareja está optando por ver pornografía, que es lo que le está llevando a él, como le pasó a Miguel, empezar a enseñarle un amor distinto, un amor como con los ojos ordenados, como dicen, de una manera ordenada. Porque por aquí decía, por ejemplo, alguien, afecta la respuesta. Vicky ya estaba hablando de esto, que estrategias intrapersonales son importantes desarrollar. Ya había mencionado algunas. Perdón. Hay algo que yo quiero rescatar acá, que es muy importante, y es no entrar a juzgar a las personas, porque es que el pecado mío no es tu pecado. Y lo que tú estás diciendo como pecado no es que mi pecado sea más pequeño, más grande que el tuyo. Simplemente es un pecado distinto. Y entrar a juzgar y entrar a crucificar a esa persona por lo que está haciendo, no. ¿Cómo podemos hacer parte de la solución y no del problema? Aumentar algo que ya viene con una dificultad y no entrar a hacer sentir mal a esa persona, sino tratar de salvarla y sacarla de donde está. Sí, mira, evidentemente nosotros como mi esposa como terapeuta y yo como exadicto que acompaño a varones consumidores de pornografía, coincidimos que esta es una situación que se tiene que hablar, se tiene que encontrar el momento y la sensibilidad oportuna para hablarlo de preferencia con tu novio, tu novia. Para eso sirve el noviazgo, para conocerse. Y el fin del noviazgo es el matrimonio. Entonces, si buscas, anhelas construir un amor bello, puro y verdadero con esa persona con la que hoy inicias un noviazgo, evidentemente tienes que buscar que la comunicación sea centro a centro, y eso incluye incluso este tipo de conductas insanas o adicciones o consumos que no te llevan a nada bueno. Entonces, sí, lo mejor es platicarlo. Lo mejor es buscar los medios para que desde el noviazgo se construya un diálogo y una relación sana, ordenada.
para que no cuando lleguen al matrimonio haya una frustración, haya un desaliento, haya una molestia, o que, como sucede en la mayoría de los casos, las mujeres que descubren que su marido ve pornografía, en casi todos los casos o en la mayoría de los casos, se sienten violadas, se sienten defraudadas, se sienten utilizadas. O sea, hay un síndrome de traición, un trastorno de estrés postraumático, que es el que vive las esposas de los adictos a la pornografía, donde prácticamente pasan por cuadros severos de depresión, ¿no? De ansiedad, cuando descubren, cuando se dan cuenta que su marido, además de que es adicto o consume pornografía, no lo deja. O sea, es decir, es ya tan agudo el consumo o la adicción tan grave que ya no deja ni por ella, ni por la familia, ni por el amor que dice profesarle a ella, no deja esa adicción. Entonces, obviamente se vuelve más difícil para ella y para él. Por eso incluso hay grupos de apoyo como Sexólicos Anónimos que apoyan incluso a parejas de adictos a la pornografía, a las parejas, porque ellas también pasan, en su mayoría mujeres, pasan por este trastorno de estrés postraumático. O sea, en verdad se vuelve muy complicado lidiar con la adicción de tu esposo o de tu marido. O de tu esposa, ¿no? Porque también puede ser. Y obviamente sí es importante mencionar los daños que tiene la pornografía a nivel individual, a nivel relacional, pero sobre todo concentrarnos en los beneficios que tú obtienes al liberarte de la pornografía, porque al concentrarte en los beneficios, entonces agarras mucho más ímpetu y fuerza para querer salir de ahí, y en el momento en el que vas saliendo y vas descubriendo y vas haciendo vida a esos beneficios, bueno, pues es que obviamente te transforma y dices, es que esto de verdad es lo que toda la vida he estado buscando. O sea, es una recompensa que no se queda en un momento placentero que después se extingue y entonces necesito más, sino que es una recompensa, es un bienestar que permanece, incluso aunque no haya esa proximidad corporal, aunque no haya sensualidad, aunque no haya pues una sensibilidad, ¿no? O sea, aunque no haya una experiencia sensorial placentera. Y obviamente algunos de los daños que traen en la pareja, pues es justo lo que menciona Miguelito, y que pues en la relación ya no hay fidelidad. No hay fidelidad porque pues aparece, a lo mejor estás en este encuentro íntimo y estás más concentrado en experimentar el placer que en estar con la otra persona, y no solamente tú te pierdes de esa posibilidad de obtener como un kairos, ¿no? Ese tiempo en el que dejas de contar los minutos porque te pierdes, porque te dejas fluir. Y por otro lado, la persona se da cuenta que no estás concentrada y entregándote totalmente a él o a ella. O sea, como que dices, pareciera que solamente estoy yo aquí frente a él o con él, pero su mente está en otro lugar. Y el órgano de excitación sexual, el principal es el cerebro. Entonces, evidentemente que eso va restando incluso pasión, va restando romance, va restando placer. O sea, incluso sensiblemente empezamos a tratar de buscar otras cosas, otros recursos, porque ya con lo nuestro no es suficiente, pero porque estoy concentrada en el placer, pensando que de ese placer voy a obtener amor, y en realidad así no funciona. Es primero amo, primero me entrego, me dejo fluir y en consecuencia consigo un placer, y consigo un placer que es compartido, y consigo un placer que no se queda en unos minutos, ¿no? Porque en el mejor de los casos, si ambos tuvieron el orgasmo, o sea, no se queda en unos minutos físicos, en unos minutos de un estado dopaminérgico, sino que lo rebasa, lo trasciende, te hace sentir fecundo, y fecundo no porque vayas a tener en ese momento un bebé o porque a lo mejor haya un embarazo, que evidentemente pues es la gracia más grande que se puede obtener de vivir la sexualidad en el acto coital, porque hay otras maneras de vivir la sexualidad, pero en el acto coital pues es una manera de prolongar tu amor en alguien más. Pero aunque no hubiera ese alguien más, se vuelve fecundo cuando hay una total
donde la fidelidad es exclusiva, donde yo estoy contigo, tú estás conmigo y los dos nos estamos haciendo uno. Entonces, experimentar eso, o sea, y darnos cuenta que de verdad es saborear el cielo, es, o sea, lo que significa la Trinidad, por nada. Y por volverlo a vivir, estoy dispuesta a lidiar con mi enemigo doméstico, que se llama sensualidad o que se llama soberbia, porque todos tenemos nuestros enemigos domésticos. Y como dice Alex, pues no se trata de crucificar al otro, sino más bien de ser luz para el otro y que el otro sea luz para ti y ambos se ayuden en su defecto dominante, en su enemigo doméstico, y que aquí en el caso de la pornografía pues es algo mucho más sencillo de trabajar porque es visible, porque me estoy dando cuenta, porque los daños son muy, muy evidentes, ¿no? A nivel relacional y a nivel personal, pero hay otros enemigos domésticos que pasan desapercibidos y que también van generando un vacío en la relación. No, Vicky, qué hermoso. Ya se fijarán por qué estoy enamorado de ella. Que repitan muchas veces este live, que lo compartan bastante, porque todo lo que han dicho es como tan acertado, tan al anillo el tema, que yo estoy fascinada. Y yo sé que ustedes tienen una historia de amor preciosa, pero saben que el Espíritu Santo es el que manda. Y yo le dije a Miguel, no, Miguel, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Y no quiero que se quede por fuera esa historia tan hermosa. Hola, pero por aquí alguien hizo un comentario muy importante. Hola, hermoso. Este es algo, pero bueno, dice que cómo hacer cuando él no lo ve como un pecado, sino como algo natural y de su intimidad. Y lo uno con otro que vi aquí, que dice que, mira, que cómo puedo... Que no lo ve como un pecado. Sí, y aquí arriba Es que... dice otro, dice, ¿cómo puedo orar por mi esposo acerca de este tema? Lo que más le gusta es ver mujeres desnudadas. Y para rematar, no es muy espiritual, nada de querer de Dios. Entonces, ya, pues para empezar no tratarlo como pecado, ¿no? Porque obviamente nuestra concepción de la moral puede ser muy diferente, nuestros valores pueden ser los mismos, pero darle significados distintos cada uno de nosotros. Y si no es muy espiritual, pues es desde el punto de vista natural, humano. Oye, ¿y qué beneficios obtienes de mirar pornografía? Porque yo estoy viendo daños en mi relación, yo estoy viendo daños con respecto a mí. Entonces, si tú no lo consideras pecado, pero entonces dime en qué te contribuye. O sea, ¿qué bienestar obtienes? ¿Y cuánto tiempo? ¿Y por cuánto tiempo obtienes ese bienestar? O sea, realmente que él te sepa decir cuáles son los beneficios y contrarrestarlos con lo que tú consideras un perjuicio. Creo que hay que, para tratar el tema de la pornografía, para hacer un análisis con tu pareja, con tu esposo, tu esposa o simplemente con algún amigo, creo que hay que abordar el tema de la pornografía desde un aspecto científico más que moral, desde la moral. Hay que hacernos la pregunta, no partiendo de la pregunta de si es buena o mala la pornografía. Creo que hay que hacernos la pregunta si es benéfica o perjudicial la pornografía para tu salud física y mental. Si partimos de esa pregunta, creo que vamos simplemente por una sencilla investigación en la web, vamos a encontrar fuentes, porque hasta ahorita son más las fuentes que dicen que es perjudicial, los hechos que dicen, las investigaciones que dicen que es perjudicial, que los artículos de opinión de expertos que dicen que es buena. Y te lo digo porque a raíz del diplomado que yo tomé de la Asociación del Niño y el Adolescente de España, evidentemente es una adicción comportamental que se viene estudiando desde los años 70.
adicciones comportamentales como las tecnoadicciones a los videojuegos, a los teléfonos celulares, a las apuestas. Entonces, no abordemos el tema con tu esposa, tu esposo, desde el aspecto religioso o moralista, sino científico, y vamos preguntándonos en qué te beneficia. O sea, está comprobado que entre mayor es el consumo de pornografía, menor es la satisfacción sexual real. Hay efectos evidentes como la disfunción eréctil, ¿no? La anorgasmia en las mujeres. Entonces, digo, por mencionar algunos efectos, ¿no? Entonces, bueno, sin mencionar los efectos psicológicos que puede llegar hasta la depresión e incluso el suicidio. Entonces, caramba, o sea, no hay que espantar a las personas, decir, es que eres un pecador. No, eso le corresponde a Dios juzgarlo. Y además, si tu conciencia no lo considera de esa manera, pues no le vas a poder llegar a la persona desde ahí. O sea, más bien invitarlo a vivir un amor total, un amor fiel, y sobre todo desde el cuestionamiento personal, pues qué beneficios ha traído para ti, porque muchas veces la respuesta va a ser me desestresa. Ah, no, pues sí, también emborracharte te desestresa, y luego que viene la cruda realidad y realmente está beneficiando a tu cuerpo que tú abuses de la bebida, y vale la pena por el desestrés tener la cruda del día siguiente y el dolor de cabeza y el gasto innecesario. O sea, es como... ¿Y qué otro beneficio, además de desestresarte? Porque también a mí me puede desestresar manejar a, no sé, a 200 kilómetros por hora y no importa quién se me atraviese. Pero, y después, o sea, ¿qué más? ¿Qué más observas a nivel personal, a nivel afectivo, a nivel de relación? O sea, ¿qué beneficios nos trae? Porque además, ya cuando uno tiene una relación de pareja, pues te das cuenta que las decisiones que tomas no solamente te perjudican a ti, perjudican a todo tu sistema, porque cualquier decisión que tú tomes y que sea dañina y que atente contra ti, contra el amor propio, porque el amor propio es buscar el bien, o sea, pero el bien auténtico, el bien que realmente me ayuda a crecer, el bien que realmente me conviene, el bien que me perfecciona. Y cuando yo no opto por el amor, por el verdadero amor, por el bien conveniente, sino el bien que me apetece en ese momento, pues lejos de contribuir a mi perfección y a mi bienestar, puede suceder lo contrario. Me daña a mí, y al dañarme a mí, daña a los que están conmigo. O sea, obtengo ese placer, y después de ese placer, ¿qué hay? ¿Cuál es la sensación que me queda? ¿Cuál es la actitud a la que me lleva esa sensación? ¿Cuál es el pensamiento inicial y cuál es el pensamiento final? O sea, ¿qué es lo que pienso después o qué es lo que siento después de haber mirado pornografía? Lo más probable es que lo que sienta o espere o piense es a ver en qué momento puedo volverlo a hacer, porque siento vacío, siento insatisfacción, volví a sentir esa sed, esa necesidad. Vamos. Es un cuento de nunca acabar, que te deja esclavo, que no te da la libertad, y la libertad es ingrediente indispensable en el amor, ¿no? Cuando tú comes, te sacia, llega un punto donde te sacias, ¿no? Como decimos aquí en México, quedas satisfecho, quedas lleno. Pero cuando tú ves pornografía y por ende te masturbas, no encuentras saciedad tu cerebro y encuentras un vacío. Y entonces, ¿qué haces después de esa cruda moral, como decimos aquí en México, de esa cruda que sientes tú? Pues vuelves a buscar pornografía. Y entonces esa expectativa de satisfacción, porque es una expectativa, la masturbación no te da satisfacción, no es como el comer. Entonces, ¿qué buscas? Pues más pornografía. Y ahora buscas que se prolongue más horas el buscar pornografía. Esa expectativa es lo que te genera dopamina en el cerebro, no tanto las mujeres o los actos sexuales que ves en videos, sino es el estar buscando, y por eso pasas cada vez, entre más consumes pornografía, más horas pasas frente a la pantalla, buscando no solamente más, sino más pornografía más perversa, más depravada. Y entonces cuando llega el culmen, que es la masturbación, te quedas vacío. Y reemplazas el encuentro íntimo, el encuentro sexual con el otro, ese que los vuelve uno y que hace que ese orgasmo no sea solamente físico, sino un orgasmo emocional, espiritual, que se prolonga hasta el siguiente encuentro. O sea, empiezas a reemplazarlo, empiezas a sustituirlo
con pornografía. Y además, pues habrá que preguntarse y que cuestionarse qué hay detrás de la pornografía. Porque detrás de ese negocio, pues hay trata de blancas, hay mujeres que a lo mejor, pues sí, están decidiendo, pero no desde la libertad, porque a lo mejor también desde sus heridas es que lo están decidiendo, ganarse el dinero de esa manera, pero habrá otras que ni siquiera es por decisión, sino más bien es porque las esclavizan, porque ahí hay trata de blancas, hay pues bueno, hay violaciones, abuso de menores. Entonces, hay un sinfín de delitos que se cometen en aras de la pornografía. No, obviamente. No, este tema de verdad, les quería preguntar si ahorita que dejemos guardado el live ahí en el perfil, que ojalá lo compartan bastante para que le podemos ayudar a muchas personitas, podemos poner como todas sus cuentas y si alguno necesita que lo asesoren o que lo orienten, ¿ustedes lo podrían hacer? Sí, sin problema alguno. Estamos, tanto mi esposa, dando terapias a matrimonios que están pasando por la adicción a la pornografía y un servidor dando acompañamiento a varones que deciden libremente salir de la pornografía. Obviamente, si hay una adicción, yo les pido que mejor busquen a un experto. Yo acompaño a consumidores de pornografía, pero ya una adicción sí ya requiere del apoyo de un experto, de un profesional. Entonces, ha habido, por ejemplo, hay un caso de un matrimonio que me escucharon en una de mis conferencias y hoy son pacientes de mi esposa, ¿no? Porque el marido consume pornografía. Ok, no, espectacular este tema. Quedó por fuera esa historia de amor hermosa, pero entonces nos quedan debiendo otra invitación. Pues si nos quedamos como en el tema y seguramente es porque Dios tiene su propósito por ahí. Es un tema de verdad de nunca acabar. Pero yo les agradezco inmensamente porque fue así, yo me iba, o sea, cuando hablaban y decían todo esto, a veces uno no lo logra ni dimensionar. Y yo creo que, mi amor, eso es mucho porque las personas temen hablar de este tema. No es muy común escuchar que se trata mucho acerca de esto, que se trate como de llegar a discusiones que sirvan, que aporten. Entonces son temas que se vuelven tema tabú, no se escuchan mucho y entonces esos espacios me parecen geniales y gracias a ustedes por abrir su corazón, por contarnos su experiencia y ayudar a muchas personas, porque a través de su historia muchas personas pueden aprender y así tomar decisiones adecuadas si están pasando por una situación. Bueno, no, al contrario. Sí. Un placer para nosotros, Ale, Tanita. Muchas gracias. Yo ya lo voy a guardar entonces. Voy a poner las redes sociales de todos por si alguno los necesita, le escriben y con mucho gusto recibirán la historia del acompañamiento que necesitan. Muchas gracias por este espacio. Les mando un abracito muy grande y quedamos entonces pendientes para la... Dios los bendiga por su generosidad. Bueno, chao. Al contrario. Chao. Que Dios los bendiga. Ay, Amén. Ustedes también. Adiós.